días. Muchas gracias al señor presidente del Superior Tribunal de Justicia por la confianza brindada al equipo de la Administración Tributaria Provincial. Muchas gracias por la presencia de los señores ministros del Superior Tribunal de Justicia. También queremos agradecer la presencia de todos los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial aquí presentes, y como así también a las personas que se han conectado a través de la plataforma digital. Como bien se dijo, la Administración Tributaria Provincial ha observado en el transcurso del presente año una problemática en cuanto a la liquidación que se practica en concepto de impuesto de sello y tasas por servicios judiciales, constatándose que el Servicio de Justicia del Estado provincial a través del Poder Judicial no se encuentra retribuido en debida forma. Ello como consecuencia de la alta falta de pago de los tributos liquidados. Como consecuencia de las distintas situaciones detectadas en las causas judiciales, a las que pueden corregirse, estamos convencidos que con la colaboración del Poder Judicial se logrará revertir la situación. Hemos trazado como objetivo principal en esta jornada lograr una sinergia y una comunicación más efectiva entre el Poder Judicial y la Administración Tributaria Provincial. De esta forma, asegurar la correcta liquidación y recaudación de los tributos inherentes al servicio de justicia. También queremos contribuir a una educación tributaria que ponga en valor los servicios de justicia y que cree conciencia de la necesidad del cumplimiento fiscal de las partes actuantes. Por ello, para el desarrollo de los temas, se ha encargado al equipo de la Administración Tributaria Provincial, a la doctora María Laura Costa y doctora Daniela Ramírez, quienes se desempeñan en la asesoría de la general y la división trámites judiciales. Los temas a tratarse dentro del marco normativo son las facultades inherentes a la Administración Tributaria Provincial, el rol de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, el tratamiento de impuestos de sello dentro de las adaptaciones judiciales, las tasas por servicios judiciales. También se va a presentar el estado de situación en la que se reflejan los resultados de los casos que hemos observado, como si también diferentes casos que se corrieron ahorita a la Administración Tributaria en la que nosotros entendemos se han practicado ciertas infracciones. Y por último, los mecanismos de control que se van a llevar adelante para dejar un espacio al final de la jornada, una cuestión de orden, para que se puedan realizar consultas. Entonces, vamos a dejar la doctora María Costa inicio la jornada. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. En esta oportunidad me toca exponer respecto del marco normativo vigente en materia tributaria dentro de la provincia de Formosa. En este sentido, vamos a hablar respecto de las facultades que posee la Administración Tributaria. En primer lugar, me gustaría señalar que la Administración fue creada en el año 2023 por Ley Provincial número 1733, sancionada en fecha 26 de diciembre del mismo año. Es una entidad autárquica en el orden administrativo dentro del ámbito del Ministerio de Economía, Haciendas y Finanzas. Es continuadora jurídica de la Dirección General de Rentas y le son inherentes todas las facultades y las responsabilidades que le confiere el Código Fiscal y la Ley Impositiva. En este sentido, el Código Fiscal es el conjunto normativo que regula la relación entre el fisco y el contribuyente. En este cuerpo normativo se encuentran todas las normas, derechos y obligaciones relativas a la determinación y a la recaudación de los tributos que tiene a su cargo la Administración Tributaria. Asimismo, posee normas relativas a los procesos administrativos, a los recursos y a las infracciones. Todas las obligaciones fiscales existentes dentro de la provincia de Formosa están reguladas por las disposiciones que establece el Código Fiscal y la Ley Impositiva. Mientras el Código Fiscal determina el hecho imponible, determina cuáles son los tributos a cargo de la Administración, la Ley Impositiva, por su parte, cuantifica cada tributo.
establece cuáles son las alícuotas que se va a aplicar en cada caso. Es complementaria al Código Fiscal. Nuestro marco normativo es este, en principio. Existen demás leyes, existen normas reglamentarias dictadas por la Administración que nos indican el proceso en relación a la determinación y a la recaudación de los tributos. Dentro de las facultades, como bien dijimos, se encuentra la determinación, la fiscalización y la recaudación de los tributos, así como también todo lo inherente a la devolución de los impuestos. Posee facultades suficientes para aplicar sanciones, para dictar normas reglamentarias y también tiene la obligación de intervenir en todas las actuaciones administrativas y judiciales bajo pena de nulidad. Respecto de la intervención de la Administración Tributaria, es el artículo 25 el que nos marca el camino a seguir en este procedimiento. Como primera medida, establece la obligatoriedad de los magistrados, funcionarios y empleados de la provincia de comunicar a la Administración todos los hechos que lleguen a su conocimiento dentro del plazo de 10 días, en el desempeño de sus funciones públicas específicas. Asimismo, tienen la obligación de comunicar a la Administración los hechos en los que no se haya tributado el impuesto o que se hayan modificado, salvo que exista una disposición legal expresa. Tienen la obligación de intimar al contribuyente o al responsable de pago al ingreso de este requisito fiscal bajo apercibimiento de tener por desistida en la presentación. Respecto de las prohibiciones, se establece que no se podrá dar curso a las solicitudes, documentos o antecedentes que carezcan de los requisitos tributarios. Asimismo, establece que no se puede escribir, registrar o autorizar actos sin que previamente se acredite el cumplimiento de estos requisitos fiscales. Además, establece la prohibición de archivar las actuaciones judiciales sin que previamente se acredite el cumplimiento de la obligación fiscal pendiente de pago. En este sentido, el rol que tienen los magistrados es la de hacer cumplir esas obligaciones pendientes con los fondos que existan en la cuenta judicial, en cada cuenta judicial. Y en este aspecto hay un fallo reciente de la Cámara de Apelaciones de la provincia que le otorga justamente al Poder Judicial la calidad de agente de retención de la tasa por servicios judiciales. El fallo dice que está condicionado, la transferencia de los fondos al acreedor está condicionada primeramente a la satisfacción de la creencia fiscal, de la contraprestación fiscal. Con lo cual no es algo antojadizo lo que estamos pidiendo, sino que simplemente se solicita que nos ajustemos a estas disposiciones. ¿Cuáles son qué sucede cuando se incumplen algunas de estas disposiciones? Constituye una falta grave del empleado o del funcionario que interviene en la causa. La consecuencia es la solidaridad, la responsabilidad solidaria respecto de la obligación tributaria. En caso de incumplimiento, de verificarse nuevamente incumplimientos a estas disposiciones contenidas en el artículo 25, la Administración posee facultades para realizar los informes y enviarlos al Superior Tribunal a fin de que se tomen las medidas que correspondan, así como también dar intervención a la Fiscalía de Estado en caso de que se deba hacer una ejecución por vía de apremio de la deuda pendiente de pago. Como bien dijimos, el rol de los magistrados, de conformidad a la establecido en el artículo 25, es la de colaboradores del fisco en la tarea recaudatoria y también en la tarea de la determinación y la fiscalización de los tributos provinciales. En este caso, del impuesto de sello y de la tasa por servicios judiciales. Todo ello a fin de contribuir a una retribución justa de los servicios de justicia prestados por el Estado provincial a través del Poder Judicial. Dentro de los tributos que tiene a su cargo la Administración Tributaria se encuentra el impuesto de sello y la tasa por servicios judiciales. El impuesto de sellos es el gravamen
que es el impuesto que grava todo tipo de acto o contrato que sea de carácter oneroso, que se realice dentro del territorio provincial, que deba ser cumplido o ejecutado en la provincia. Se encuentra legislado en los artículos 130 a 188 del Código Fiscal y cuantificado por la ley impositiva en los artículos 5 a 10. Respecto de la instrumentación de los actos, contratos o documentos, el artículo 136 prevé que los actos y contratos quedarán sujetos a este impuesto por la sola creación y existencia material de los mismos, con la abstracción de su validez, eficacia jurídica o posterior cumplimiento. Se entenderá por instrumento, a los fines de este impuesto, todo papel o documento del que surja el perfeccionamiento de los hechos, de manera que pueda ser exigido el cumplimiento de manera posterior sin necesidad de tener otro documento. Se creó el documento, no importa si no se cumple, está grabado por el impuesto de sello. Respecto de quiénes son los responsables de pago de este tributo, el artículo 145 prevé que todos los que otorguen, endosen, autoricen o conserven en su poder por cualquier título o razón los actos y contratos que estén alcanzados por este gravamen van a ser responsables solidarios tanto del impuesto total o parcialmente omitido, como así también de las multas que se apliquen en caso de verificarse los incumplimientos. Algo para destacar es respecto de los convenios sobre la traslación de los impuestos que se suele dar dentro de los acuerdos transaccionales. Este acuerdo de quién se va a hacer cargo del tributo no es oponible al fisco. El fisco posee facultades suficientes para repetir el cobro, para perseguir el cobro de cualquiera de las partes, porque tenemos la responsabilidad solidaria de todos los que intervienen en los actos. Respecto de cuáles son los actos que se encuentran grabados por este impuesto, los mismos se encuentran enumerados en los artículos 146 y 147 del Código Fiscal. Como ejemplo, podemos mencionar a los contratos de compra-venta, las cesiones de derecho, los contratos de locación, las transacciones de acciones litigiosas y los pagarés. El plazo para abonar este impuesto es de 30 días corridos a contar desde el día siguiente al de la instrumentación del acto o documento. Si tiene un plazo menor, el plazo para abonar será antes de su vencimiento, antes de que opere el vencimiento. Cuando este acto se encuentra sujeto a la aprobación de una autoridad judicial o administrativa, el plazo comienza a correr a partir de los 30 días de dicha aprobación, el día siguiente de dicha aprobación. Es también de 30 días, pero empieza a correr a partir del día siguiente al de dicha aprobación. Esto lo establece el artículo 181 del Código Fiscal. En relación a cuáles son las alícuotas aplicables, la ley impositiva en el artículo 8 establece que todos aquellos actos que tengan por objeto inmuebles deberán tributar la alícuota del 20 por 1000 o 2%. Respecto de los actos que vimos recientemente que están enumerados en los artículos 146 y 147, la alícuota aplicable es la del 10 por 1000 o 1%. Y en caso de que este acto o documento no tenga un monto determinado, se aplica una tasa fija de 10 unidades tributarias. Bien, existen exenciones al pago del impuesto de celos, las que se encuentran expresamente enumeradas en el artículo 176 del Código Fiscal. Podemos mencionar, por ejemplo, aquellos actos en los que sea parte del Estado provincial, el Estado nacional, las municipalidades, las asociaciones civiles, religiosas, de calidad y las divisiones de condominio. Respecto de las tasas por servicios judiciales, podemos decir que es el tributo que se abona una vez que se solicita los servicios de justicia. Es obligatorio, porque sin la tasa no se puede iniciar un juicio, eso lo vimos en el artículo 25, y el que no posea recursos para hacer frente al pago de esta tasa tiene exenciones.
que están establecidas en el Código Fiscal, como así también en el Código de Procedimiento Administrativo y en otras leyes especiales. Como bien dijimos, es un requisito obligatorio. Respecto de la determinación del monto, esto va variando según el tipo y la cuantía del proceso. Existen exenciones al pago de la tasa. El destino de los fondos es el financiamiento de la Administración de Justicia, como bien lo dijo el doctor Gustavo López Peña al inicio. Y respecto de la legislación, cada provincia tiene su propia normativa que regula todo lo atinente a la determinación y recaudación de esta tasa. Respecto a la base imponible, las mismas se encuentran establecidas en el artículo 197. Dependiendo del tipo de juicio, existe una base imponible para realizar la determinación de este tributo. Por ejemplo, dentro de los juicios ordinarios que tengan carácter patrimonial, la base imponible está constituida por el monto de la demanda. En caso de que tenga por objeto un inmueble, la base la constituye el monto de la evaluación de ese inmueble. En relación a los juicios ejecutivos, el monto de la tasa, la base disponible para liquidar esta tasa, la constituye el monto de la demanda. En los juicios sucesorios, la base está dada por el activo total del acervo hereditario dejado por el causante. Y en los juicios laborales se toma como base disponible para liquidar la tasa el monto de la sentencia o del acuerdo homologado. Respecto de los responsables de pago, el artículo 198 establece con carácter general que todos los que intervengan en el juicio son solidariamente responsables del pago de esta tasa. El actor debe hacer efectiva la tasa al iniciar el juicio, dentro de los juicios ordinarios o ejecutivos de cualquier naturaleza, y puede repetir del demandado condenado en costas lo que haya abonado en concepto de tasa. Y esto también es un principio que reafirma la Cámara en su fallo, en el fallo Merlo contra Saporiti, cuando justamente dice que las partes son solidariamente responsables y que el órgano judicial puede ir por cualquiera de los dos para reclamar el pago de este tributo. Cuando existe el monto de una sentencia y el monto de la demanda, o sea, cuando hay una diferencia entre estos montos, esa diferencia resultante también lleva una tasa de justicia, la cual debe ser satisfecha dentro del plazo de 10 días desde la notificación del acuerdo o de la transacción. En los juicios voluntarios, la tasa estará a cargo íntegramente de la parte recurrente, y en los casos de reconvención, el demandado al momento de interponer su contrademanda debe abonar la tasa, con las mismas normas que para el actor al inicio de la demanda. ¿Cómo se realiza la liquidación de esta tasa? De conformidad a lo establecido en el artículo 201 del Código Fiscal, la Administración realiza la liquidación de este tributo previa vista del juzgado o tribunal actuante. Una vez que nosotros tenemos conocimiento, tenemos el expediente físico, lo analizamos de manera exhaustiva para poder realizar la determinación de los tributos. Puesto de sellos listas. Se practica la planilla a través del sistema informático que posee el organismo, se adjunta las actuaciones judiciales y se remite al juzgado de origen. Una vez que estas planillas se agregan a las actuaciones y son incluidas en la lista de despacho, quedan notificadas a las partes, a los obligados al pago. Y a partir de este momento comienzan a correr los plazos para el pago del tributo. Si se verifica la falta de pago, se aplican de manera automática las multas, que están establecidas en el artículo 54 y más adelante las veremos. El plazo para el pago de los juicios sucesorios, cuando se trata de una liquidación del inventario avalúo, es de 20 días. Es el único tipo de juicio y en el único momento que se prevé un plazo distinto. El resto de los juicios es dentro del plazo de los 10 días. Ya sea una tasa inicial, una actualización de planilla, el plazo es de 10 días. Así como el impuesto de sello establece exenciones, también lo hace la tasa por servicios judiciales, como dijimos al inicio.
Podemos mencionar a todas las actuaciones en las que el Estado nacional, provincial o municipal forme parte, las actuaciones, incluyendo las demandas relacionadas con la legislación laboral, siempre que esté a cargo de los empleados, los juicios promovidos por defensores de asesores o incapaces, los de alimentos, los juicios tramitados ante la justicia de paz. Asimismo, el Código Procesal Civil y Comercial prevé la posibilidad de que quien no posea los recursos pueda tramitar el beneficio de litigar sin pagos. En este caso, una vez que se le otorga el beneficio, estaría exento de devolver la tasa en caso de resultar el condenado por tasa. Respecto de las alícuotas, actualmente el artículo 43 de la ley impositiva en el inciso A establece que para los montos determinados la base sería del 15 por 1000 o 1,5. A partir de la vigencia de la ley 1733, que fue recientemente sancionada por la legislatura, con vigencia a partir del 1 de enero de 2025, la alícuota aplicable para los juicios con montos determinados será del 3%. En relación a los juicios con montos indeterminados, actualmente se aplica una alícuota de 5 unidades tributarias. Posteriormente, esa alícuota será de 10 unidades tributarias. En el artículo 44 se establecen las distintas alícuotas para cada tipo de juicio. Como ejemplo, me gustaría mencionar en esta oportunidad a los juicios de divorcio y a los juicios sucesorios. Actualmente los juicios de divorcio abonan al inicio una tasa de 20 unidades tributarias. Al momento en que se realiza la disolución de la comunidad ganancial, la división de la comunidad ganancial, se debe abonar una tasa equivalente al 7 por 1000 o 0,7%, con un mínimo de 20 unidades tributarias. A partir del 1 de enero de 2025, al inicio será 20 unidades tributarias y posteriormente el 3%, manteniéndose como mínimo las 20 unidades tributarias. Respecto a los juicios sucesorios, actualmente al inicio la tasa es de 10 unidades tributarias, posteriormente, es decir, al momento de que se practique el inventario evaluado por las partes, del 14 por 1000 o 1,4%. Con un mínimo de 7 unidades tributarias. A partir del 1 de enero, al inicio se deberá abonar 20 unidades tributarias, posteriormente el 3% con un mínimo de 20 unidades tributarias. Así también, por ejemplo, en las querellas criminales se debe abonar la tasa de 7 unidades tributarias. Bien, como les había adelantado, el incumplimiento al pago de estos tributos acarrea la aplicación de sanciones, ¿sí? La conducta punible en estos casos sería el incumplimiento total o parcial del tributo. Respecto de los obligados principales, que son las partes, y respecto de los funcionarios y empleados, cuando se configure la responsabilidad solidaria. La condición es el mero vencimiento de los plazos o la constatación de los hechos por parte de la Administración Tributaria Provincial, y la liquidación de estas sanciones se realiza a través del sistema informático que administra el organismo, donde se indica el tributo omitido, la fecha de vencimiento de la obligación principal, el monto de la multa y los intereses devengados. Respecto del equivalente de estas multas, el artículo 54 prevé que, en caso de que se trate de simple mora y el cumplimiento sea espontáneo, es decir, que no existe intervención de la administración respecto de la intimación de pago del tributo, se va a aplicar el equivalente a una vez el tributo omitido. En caso de que la administración verifique de oficio el incumplimiento de pago de los tributos, se aplicará el equivalente a 2 veces el tributo omitido. Es claramente la infracción más gravosa. Como dijimos anteriormente, la configuración de esta sanción opera por el mero vencimiento de los plazos.
Bien, expuesto el marco normativo, queremos dar a conocer los números de los que hablábamos al inicio respecto del análisis que se hizo, el estudio de campo que se realizó en relación a las determinaciones que practicamos el concepto de tasa por servicios judiciales y respecto del pago, del efectivo cumplimiento de las obligaciones liquidadas por la Administración. Como primera medida, queremos exponer que de enero a noviembre de este año se practicaron 1.417 liquidaciones en concepto de tasa por servicios judiciales dentro de los juicios ejecutivos. Son los juicios en los que más liquidamos claramente y en los que se suelen ver esta falta de cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 25. En los juicios sucesorios se liquidaron 638 liquidaciones, se practicaron. En los juicios ordinarios 419, juicios de divorcio 101 y medidas autosatisfactivas 7 solamente. Bien, pasando esto a números, tenemos que de enero a septiembre de este año se practicaron liquidaciones en concepto de tasa por 149 millones de pesos, de los cuales ingresó nada más que 40 millones, representando así un 27%. Todo el resto pendiente de pago. Al ver esta situación realmente nos preocupamos, se preocuparon y decidimos iniciar las acciones de forma conjunta con el Poder Judicial para tratar de revertir esta situación. Tratamos de ver dónde estamos fallando para que esto mejore, ¿sí? Y sea un beneficio para todos. De esta forma, una vez iniciadas las acciones, de octubre a noviembre se practicaron 42 millones de pesos de liquidaciones en concepto de tasa, de las cuales se abonaron 23 millones, representando así el 55% en un solo mes, lo cual afirma de que si trabajamos en conjunto podemos lograr revertir esta situación en su totalidad. En líneas generales, de enero a noviembre se practicaron 191 millones de pesos en concepto de tasa, de los cuales se abonaron 64 millones, representando así un 34% de cobrabilidad efectiva de los tributos. Claramente se puede, lo podemos hacer en forma conjunta, podemos cambiar esta situación y lograr que ese tributo ingrese a las arcas provinciales y sea un beneficio para todos. Respecto al impuesto de sellos, la situación no se ha podido revertir en su totalidad. Tenemos que de enero a septiembre se han liquidado y pues se han practicado liquidaciones del impuesto por 7.200.000, de las cuales se abonaron 1.500.000, representando así el 18%. De octubre a noviembre se realizaron liquidaciones por 5.600.000, de los cuales se abonaron nada más que 600.000 pesos, representando así un 10%. De enero a noviembre del 2024 se realizaron liquidaciones por un importe de 13 millones de pesos, abonándose 2 millones de pesos, representando esto un 16%. Claramente no hemos podido lograr cambiar esto, como ya lo he dicho, así que el mensaje sería que lo podemos hacer. Claramente podemos revertir esta situación. Para graficar cuáles son las inconsistencias que nosotros hemos verificado en el análisis que realizamos de los expedientes judiciales, trajimos en esta oportunidad los casos prácticos, en donde se pueden observar este tipo de inconsistencias. Esta parte de la charla va a estar a cargo de la doctora Daniela Ramírez, que es la responsable de la división de trámites judiciales de la Dirección de Jurídica y Técnica. Muchas gracias por su atención. Hola, buenos días. Hola. 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 Hola, buenos días a todos. Un gusto. Bueno,
hemos traído a colación casos, testigos y también situaciones a fin de poder graficar estas situaciones de las cuales hemos venido hablando con anterioridad cuando estuvimos en esta exposición respecto al marco normativo, el código fiscal, la ley impositiva. Bien, primero que nada quisiéramos remarcar que estas situaciones se observan en algunas situaciones y no en todas. Una de ellas, y varias son las más importantes que constantemente podemos observar, son las siguientes. Una de las situaciones verificadas es que se libran fondos existentes en las cuentas habilitadas, en las causas, sin que se ordene, en primer lugar, que se libre el pago de los tributos que han sido liquidados y que se encuentran pendientes de pago. ¿Cuál es el procedimiento correcto en estos casos? Se deben retener y librar los fondos existentes en forma previa a librar órdenes de pago a las partes o a terceros. También, respecto a los fondos, una vez que se ordenó el pago de los tributos liquidados y que existen fondos en estas cuentas, se demoran en enviar los oficios correspondientes a las entidades bancarias a fin de que se proceda al pago efectivo. De esta manera se ha podido llegar a detectar incluso un atraso de hasta 2 años y medio, en que se realiza efectivamente correr este oficio a fin de que la entidad bancaria proceda a la transferencia del pago del tributo, claramente fuera del plazo previsto. ¿Cuál es el procedimiento correcto en estos casos? Enviar el oficio a la entidad bancaria en el mismo momento en que se ordena el pago. Otra de las situaciones que podemos observar es que no se ordenan las transferencias a las cuentas indicadas en las notas que acompañan las liquidaciones. Cuando se corre vista, la Administración Tributaria Provincial procede a minuciosamente estudiar el expediente judicial. En los casos que correspondan, se realizarán las liquidaciones, que pueden ser de tasa y sellos o independientemente cuál corresponda. Cuando se realiza esta liquidación, estas planillas de liquidaciones van acompañadas de una nota en la cual no solamente se explican dichas liquidaciones, sino que también se agregan las cuentas correspondientes a cada uno de los tributos que pudieran llegar a estar en estas planillas, ya sean sellos o tasas. ¿Cuál es el procedimiento correcto en estos casos? Que se realicen esas transferencias a las cuentas indicadas conforme el tributo corresponda. Otra de las situaciones que también hemos podido verificar es respecto de las tasas iniciales. Estas tasas iniciales de cualquier tipo de juicio, ya sea que no se estima el acto del ingreso de la misma, o bien que no se corra vista en el inicio de las actuaciones cuando no existen constancias de pago, ya sea de tasa o de sello. ¿Cuál es el procedimiento correcto? Intimar el ingreso de las obligaciones fiscales y correr vista al organismo dentro del plazo de 10 días, en un claro cumplimiento del artículo 25. También, respecto de las diferencias de tasas, por ejemplo en los juicios ejecutivos, se practican varias planillas de actualizaciones de intereses que son aprobadas con posterioridad y no se corre vista de ellas al organismo, o bien se corre vista una vez finalizado el proceso. ¿Cuál es el procedimiento correcto en estos casos? Que se ordene correr vista una vez aprobada la planilla dentro del plazo de 10 días. Respecto de los casos de familias y divorcios, cuando existen acuerdos entre partes, muchas veces se ha podido observar de que del análisis del expediente consta que existen múltiples bienes que no son incluidos en el acuerdo que realizan las partes y presentan para su posterior homologación. El procedimiento correcto en estos casos es exigir el cumplimiento del artículo 44, inciso 3 de la ley impositiva, en donde establece que esta liquidación se debe realizar respecto del patrimonio total de la sociedad conyugal. En el caso de incumplimiento, de detectar estas situaciones, se pondrá en conocimiento al Superior Tribunal de Justicia. Así también, otra de las situaciones que hemos podido verificar
es respecto de los sucesorios en los inventarios y avalúos, que se corre vista del inventario y avalúo antes de la notificación a todas las partes, antes de que se encuentre firme dicho inventario y avalúo. Esto ocasiona un desgaste jurisdiccional y o administrativo en caso de impugnaciones presentadas por las partes. ¿Cuál es el procedimiento correcto? Que se corra vista al organismo de la Administración Tributaria a fin de proceder en la liquidación una vez que ha sido aprobado el inventario y avalúo por todas las partes. Otra de las situaciones es respecto de las autorizaciones de venta. Muchas veces se autorizan a las mismas sin que se corra vista al organismo fiscal a fin de proceder a su liquidación. ¿Cuál es el procedimiento correcto? Que previo a autorizar la vista de cualquier bien, se corra vista a la Administración Tributaria Provincial a fin de determinar la tasa de vengada. Por otro lado, respecto de los beneficios de liquidar sus gastos, una vez desistidos, caducos o denegados los mismos, en algunos casos se notifican por cédula, siendo estas insuficientes para que se pueda proceder a la liquidación de la tasa. En estos casos, el procedimiento correcto consiste en que una vez que recaiga sentencia, se corra vista de la totalidad de los cuerpos de las actuaciones a fin de determinar la tasa correspondiente. Bien, consideramos pertinente traer casos para poder observar de manera mucho más estas situaciones de las cuales hemos hablado con anterioridad. El primero de ellos, un juicio sucesorio. Este juicio se presenta, se adjudica la demanda el 1 de diciembre del 2023. La parte, cuando inicia, no abona la tasa inicial correspondiente al juicio sucesorio. En el primer proveído, el juez establece que no habiéndose abonada la tasa de justicia correspondiente, se corra vista a la Dirección General de Rentas a los fines fiscales. Fecha siguiente, el patrocinante agrega el pago del tributo y posteriormente sí, en el proveído establece que se agrega el ticket de pago de la tasa y que se tenga por cumplimentado con lo requerido a hojas 9, el cumplimiento de la tasa, y en mérito a ello que se deje sin efecto la vista a este organismo fiscal. En este año, en agosto, una vez que se realiza la apertura del sucesorio, corre en vista a la Administración Tributaria. La Administración procede a practicar la liquidación correspondiente en estos casos. Se toma en cuenta la fecha en que se inició la demanda, que fue el 1 de diciembre del 2023, el importe que se tendría que haber abonado al momento de iniciarla, 2.000 pesos, el tributo, el pago a cuenta que realizó la parte de 2.000 pesos, la multa correspondiente, una vez la multa, los intereses y el monto total. Posteriormente, cuando esta liquidación se agrega al expediente judicial, sale en lista de despacho y es notificada a las partes, se presenta una impugnación por parte del obligado ante la Administración Tributaria, en donde manifiesta que el juez dio por abonada la tasa y que arguyó también que el pago se realizó inmediatamente luego de la intimación judicial. ¿Cuál es el procedimiento correcto en estos casos? El momento procesal oportuno para realizar el pago de la tasa es al inicio de la demanda, como bien lo establece el artículo 198 del Código Fiscal. En el caso de los juicios sucesorios, se abona una tasa fija de 10 unidades tributarias. En el caso que analizamos, teniendo en cuenta que la unidad tributaria tiene un valor de 200 pesos, tendría que abonar una tasa de 2.000 pesos. El magistrado actuante debió correr vista de las actuaciones a la Administración al momento en que se agregó el pago a fin de que se expida respecto del mismo. Sin embargo, omitió dicha vista y dio por abonada la tasa cuando es el organismo competente para ello la Administración Tributaria Provincial. Otro caso que hemos traído
es respecto a un juicio ordinario, un incidente de ejecución de sentencia. En este caso, el expediente principal, la causa, se inicia en el año 2009. Cuando en noviembre de este año corren vista a esta administración, corren vista solamente del incidente de ejecución de sentencia, por la aprobación de una planilla de regulación de honorarios. No se corre vista de la totalidad de las actuaciones. Cuando se constata en la base de datos de la Administración Tributaria, se puede observar que en el año 2021 se había realizado una liquidación que fue agregada al cuerpo principal, que no había constancias de pago hasta el momento. ¿Cuál es el procedimiento correcto en estos casos? Que las vistas, cuando las vistas se encuentran en los incidentes, se corran todos los cuerpos, todas las actuaciones a la Administración Tributaria a fin de que se pueda verificar la existencia de posibles acreencias fiscales. Otro caso es un juicio sucesorio. En este caso, en el año 2016, a principios de mayo, se presenta un inventario de avalúo. En este inventario, una vez que se corre vista al TP, previamente se puede constatar, conforme hoja siguiente en el mismo cuerpo principal, que por cuerda se había iniciado un incidente de impugnación de evaluación, que lo había iniciado el abogado a fin de la base regulatoria de sus honorarios. Cuando se corre vista a la Administración Tributaria en agosto del mismo año, del 2016, se procede a liquidar la tasa tomando como base de cálculo lo señalado en el inventario de avalúo de mayo del 2016. Esta liquidación fue abonada por las partes y agregado al expediente judicial. Ya en mayo de este año, del año 2024, una de las partes solicita la aprobación del inventario de avalúo de foja 149 que se había realizado en el 2016. Se reitera la aprobación del inventario y cuando corre vista, ordena correr vista del juez, en esta oportunidad ya en octubre del 2024, lo hace a fin de que se determine, o teniendo en cuenta de que la base que había tenido la Administración Tributaria para proceder a la liquidación respecto al inventario de avalúo había sido la del inventario del año 2016. Sin embargo, por cuerda, en el incidente de impugnación de evaluación en el 2017, constaba una sentencia donde se habían aprobado los montos de los bienes pertenecientes a este acervo hereditario. Corre en vista a la Administración Tributaria a fin de que determine por esta diferencia que podía llegar a existir. El 30 de octubre se corre vista de las actuaciones principales y del incidente a la Administración Tributaria. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento correcto en estos casos? Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que la vista que se otorgó al fisco en el año 2016 no correspondía, una vez que con anterioridad se encontraba tramitado un incidente de impugnación de evaluación. Ahora bien, teniendo en cuenta que ya se había realizado una liquidación, cuando en el año 2017 se aprueba finalmente los valores, ese hubiese sido el momento oportuno para correr nueva vista a la Administración Tributaria a fin de que se expida respecto de si existía diferencia o no entre el inventario por el cual se había procedido a la liquidación y las evaluaciones posteriormente aprobadas. Al existir una impugnación de evaluación que aún no se encuentra pendiente la resolución, no corresponde que se corra vista. Ahora, una vez que se determinan todos los valores que se van a tener en cuenta, es el momento oportuno para que se corra vista a la Administración Tributaria a fin de proceder a la liquidación. Otro caso que consideramos pertinente traer a colación, teniendo en cuenta que, como bien dijimos, los juicios ejecutivos son los que en mayor medida se proceden a liquidar, es el siguiente. A fojas 39 se había realizado una planilla de actualización de intereses que fue aprobada y en el proveído en la cual se aprueba ordenan que se corra
administración tributaria. Esta lista, ordenada a Fojas 42, no se cumplió. A Fojas 43 se regularon honorarios, a Fojas 55 se incorporaron informes bancarios en los cuales dejaban constancias habidas de que existían fondos en las cuentas. A Fojas 56 se solicitó el libramiento de los fondos, se libran los fondos y se ordena cumplimentar con la lista dispuesta a Fojas 42. A Fojas 58 obran los oficios que fueron dirigidos a la entidad bancaria a fin de que se proceda a la totalidad de las transferencias, sin, en ese momento, quedando las cuentas sin saldo, sin fondo, ¿no? En conceptos ya sea de capital, intereses, honorarios, gastos administrativos. Cuando en octubre de este año corre vista a la Administración Tributaria Provincial, existía diferencia, había que realizar una liquidación respecto de esta planilla de actualización de intereses. Sin embargo, no existían fondos en ese momento para afrontar la obligación del tributo. Bien, ¿cuál es el procedimiento correcto en estos casos? Como bien dijimos, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Código Fiscal se debe correr vista de las actuaciones dentro del plazo de los 10 días de aprobada la planilla de actualización de intereses, del caso que estuvimos observando el 31 de julio del 2024, a fin de que se proceda a liquidar la tasa denegada por la planilla indicada. El artículo 25, en su parte pertinente, establece que todos los magistrados, funcionarios y empleados de la provincia y de las municipalidades están obligados a comunicar a la administración, con o sin requerimiento de la misma, dentro del plazo de 10 días de conocidos, todos los hechos que lleguen a su conocimiento, en el desempeño de sus funciones públicas específicas, en las que no se haya tributado el impuesto o puedan constituir o modificar hechos imponibles. Una vez que es agregada la planilla de liquidación de tasa de las actuaciones, se deben retener los fondos para dar cumplimiento a la obligación de pago una vez firme la liquidación. Todo ello en forma previa a librar órdenes de pago previo a las partes o a terceros. Como bien dijimos, existen fallos de la Cámara, Merlo contra Zamoriti, que reafirman lo manifestado en el artículo 25. Siguiente caso que consideramos pertinente traer en esta ocasión es un juicio ordinario. En este caso se inicia la demanda por un monto de 220.000 pesos. Como bien dijimos, la base disponible en estos casos es del 1,5, por lo que correspondía abonar en ese momento 3.300 pesos, cuando la parte al iniciar abona una tasa de 20 pesos. No presenta un beneficio de litigar sin gastos, y en este momento no se corre vista a la administración tributaria. La sentencia es desestimada, en la sentencia se desestima la demanda. No se ordena la vista a la administración. Se interpone un recurso de apelación, tampoco se intima al pago de la tasa, en un claro incumplimiento del artículo 202 del Código Fiscal. En el año 2021 hay una sentencia favorable en Cámara que hace lugar a la demanda por 85.000 pesos con costas a cargo de la demandada. Se practica una planilla de liquidación de intereses conforme la sentencia y se actualiza un monto de 346.000 pesos. En el año 2022 se aprueba esta planilla y se corre vista a la administración tributaria. La administración tributaria, advirtiendo estas situaciones, procede a las liquidaciones correspondientes. En primer lugar, se toma en cuenta el monto de la demanda, 220.000 pesos. El tributo que tendría que haber abonado, de 3.300 pesos, se toma el pago a cuenta realizado por las partes, se le aplica la multa correspondiente, los intereses y llega al monto total de la liquidación. Posteriormente, se procede a liquidar la diferencia existente entre el monto de la demanda y el de la planilla aprobada. En este caso, la diferencia es de 125.000 pesos, no se aplica multa ni intereses en estos casos y llega al total, ascendiendo a la suma total de la liquidación de 19.800
97 pesos. Esta planilla sale lista de despacho el 3 de junio del año 2022 y en este mismo proveído a la cual se adjunta, se decreta la indisponibilidad de la suma establecida en la planilla liquidada por la Administración. Ahora bien, en el año 2022, existiendo fondos, las partes solicitaron que se regulen honorarios y el pago de la tasa de justicia. Proveído siguiente, el juez establece que a lo solicitado respecto a la tasa de justicia, se a la planilla de liquidación realizada por la Administración. Es decir, una planilla realizada 2 años antes. No se transfirieron los fondos que habían sido retenidos en el año 2022 y tampoco se corrió vista de las actuaciones a la Administración Tributaria. En octubre de este año se regulan los honorarios y corren vista de esta regulación a la Administración Tributaria. De oficio se puede verificar la falta de pago de la planilla y se actualiza la misma. ¿Cuál es el procedimiento correcto en estos casos? Respecto de la tasa inicial, se debe correr vista de las actuaciones al fisco a fin de que se expida respecto del pago de la tasa. En el caso analizado, se había abonado un monto menor al correspondiente y se hizo caso omiso de ello durante todo el proceso. Segunda cuestión a tener en cuenta en estos casos, respecto de la retención de fondos. Se debía proceder a transferir los fondos retenidos pasados los 10 días de la notificación mediante lista de despacho. Otra cuestión a tener en cuenta es que se debía correr vista de las actuaciones una vez que las partes solicitaron el pago de la tasa y la regulación de los honorarios, a fin de que se proceda a la actualización de la planilla indicada por su señoría en el proveído señalado anteriormente. Otra situación que pasa bastante, por eso hemos traído a colación, es un divorcio, una liquidación de la comunidad ganancial. En este caso se corre vista de las actuaciones porque las partes habían llegado a un acuerdo de división de bienes. Este acuerdo es presentado, se homologa y corre vista a la Administración Tributaria. Del análisis de las actuaciones, esta Administración puede observar que existen múltiples bienes que no fueron incluidos en el acuerdo realizado por las partes y homologado por su señoría. Por ejemplo, vivienda, frutos de las sociedades comerciales, entre otros. La Administración intimó a que se expidan respecto de estos bienes, que se los incluya, y su señoría ordenó que se practique la liquidación de la tasa por servicios judiciales solamente sobre los bienes que habían sido incluidos en el acuerdo de las partes. La Administración Tributaria respetó lo ordenado por su señoría sin perjuicio de lo normado en el artículo 44, inciso 3 de la Ley Impositiva número 1590. ¿Cuál es el procedimiento correcto en estos casos? Como lo habíamos dicho con anterioridad, de conformidad a lo dispuesto en este artículo 44, inciso 3 de la Ley Impositiva, la liquidación de la tasa por servicios judiciales se debió realizar sobre el patrimonio total de la sociedad conyugal. Siguiente caso, y el último, un juicio ordinario. En este caso, se corrió vista de las actuaciones el 24 de septiembre de este año por un acuerdo homologado con anterioridad el 2 de agosto del corriente año. El impuesto de sellos devengado en el mismo ya se encontraba vencido al momento en que corre vista la Administración, teniendo en cuenta que conforme al artículo 181, el plazo es de 30 días corridos desde la fecha de la homologación. Se verificó que en forma posterior a la homologación del acuerdo, es decir, el 10 de septiembre, se depositaron fondos a la cuenta judicial habilitada, los cuales se transfirieron en su totalidad a las partes. Respecto de la tasa de justicia, se transfirieron todos los fondos existentes sin que se corra vista la Administración Tributaria a los fines de que proceda a la liquidación correspondiente de los tributos. Al momento que corre vista la Administración Tributaria, ya no existían fondos para afrontar el pago de los tributos
correspondientes. ¿Cuál es el procedimiento correcto en estos casos? Respecto del impuesto de sellos, se debe correr vista del instrumento alcanzado por este tributo dentro del plazo de 10 días, conforme el artículo 25 del Código Fiscal. Así también, en relación a ambos tributos, la norma establece que se debe correr vista de las actuaciones dentro del plazo de 10 días de conocidos, a fin de que esta administración proceda a la liquidación de los tributos delegados. Seguidamente, se deben retener los fondos a fin de afrontar el pago de la liquidación practicada por la administración y transferir los mismos una vez firme la misma a las cuentas indicadas por esta administración tributaria en las notas que acompañan la liquidación. Todo ello en forma previa a librar órdenes de pago a las partes o a terceros. Bueno, estos son todos los casos. Consideramos pertinente traerlos para que se pueda observar estas cuestiones que habíamos mencionado con anterioridad, que sean más palpables. Y así damos por finalizada parte de nuestra presentación. Le doy la palabra al doctor Movilio. Muchas gracias. Como reflexión final, y habiéndose expuesto el estado de situación en el que pudimos apreciar en forma práctica la alta falta de pago en las liquidaciones practicadas, como así también en el convencimiento de que podemos revertir la situación, no hacen de indispensable necesidad el estricto cumplimiento del artículo 25 del Código y el artículo 201 de dicha norma, a fin de lograr la correcta determinación y recaudación de los tributos y de esta forma lograr una justa distribución de los servicios de justicia. Por otro lado, afirmar que ajustarse a la demanda legal evita así también la configuración de la falta grave y consiguiente responsabilidad de funcionarios y empleados, ya que los próximos pasos a seguir sean, ante eventuales incumplimientos, comunicar al superior jerárquico, superior tribunal de justicia, a fin de que tome las medidas correspondientes y, en su caso, realizar la ejecución vía premio ante la Fiscalía de Estado de los responsables de pago, como así también los responsables solidarios. Por otro lado, queremos contribuir a la formación de una conciencia tributaria a fin de que los servicios de justicia estén adecuadamente retribuidos. Por ello es que solicitamos expresamente la colaboración del Poder Judicial para poder llevar a cabo esta tarea. Muchas gracias.